pensado que haces todo bien y sin embargo las cosas no salen como esperabas? Lo peor es que cuando tratas de hacer las cosas bien, comienzas a ver a otros haciendo algo mal y le va mejor que tú. Te esfuerzas, pagas tus cuentas, no juegas sucio, ayudas cuando puedes y aún así llega el golpe, una enfermedad, una traición, una pérdida, un no. Y luego abre tus redes y ves al que estafa, al que manipula, que parece bendecido. Ahora, cambiemos un poco el escenario. La persona que nunca fumó y muere de cáncer. El que cuidó su cuerpo, hizo ejercicios, se privó de excesos y aún así termina en una cama del hospital. Y al mismo tiempo ves al que abusó de todo alcohol, de drogas, irresponsabilidad y ahí sigue como si nada. ¿Por qué? O piensa en esto, el que se esforzó de verdad, no el que hablaba bonito, sino el que madrugó, el que hizo las cosas bien, el que no tomó atajos y aún así perdió el trabajo, aún así el matrimonio se rompió, aún así llegó el fracaso. Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere decir en voz alta: ¿parece que hice todo bien? La conclusión parece inevitable: esto no es justo. Y si no es justo, entonces Dios es injusto. Si alguna vez pensaste eso, aunque te dé vergüenza admitirlo, no eres débil, no eres rebelde, no eres menos espiritual, eres honesto, porque la pregunta no te aleja de Dios. Lo que te aleja es tragarte el dolor y fingir que no pasa nada. Pero esta pregunta tiene miles de años y lo sorprendente es que esta pregunta no la hicieron personas ateas, sino personas profundamente creyentes en Dios. La primera persona estaba cansada de ver lo mismo. Se levantaba temprano, hacía lo correcto, no pisaba a nadie, no se vendía, no se prestaba para el chisme, no manipulaba, pero cada vez que miraba alrededor sentía rabia, porque los que están subiendo no son los más íntegros, son los más agresivos, los más falsos, los que usan a las personas como escalera para alcanzar lo que desean. Entonces esa persona empieza a pensar algo que le da miedo decir: tal vez ser bueno no sirve para nada. Tal vez ser íntegro es ser tonto. Y lo más fuerte es que ve a los injustos en paz, entre comillas, durmiendo tranquilos, comiendo bien, riéndose como si el universo los estuviera recompensando. Y por dentro esa persona se quiebra y piensa: yo trato y me duele. Ellos destruyen y les va bien. Esa situación no la escribió alguien amargado en internet, sino alguien de fe en Dios. En Salmo 73 del 2 al 3 conseguimos algo interesante. Él confiesa que tuvo envidia al ver cómo prosperaban los arrogantes. También en Salmo 73 desde el verso 12 al 13, él dice que al ver la prosperidad y riqueza de los impíos, se lamenta diciendo que no sirvió de nada haberse guardado de hacer lo malo. Ahora, vamos al otro ejemplo. La siguiente persona le pasó algo terrible. A pesar de que llevó su vida de forma íntegra, correcta, buen esposo, buen ciudadano, buen padre, se hundió en el dolor porque todo, absolutamente todo, se vino abajo. Se murieron todos sus hijos en un día. Sus posesiones materiales las perdió y su salud se quebró. Está viviendo un dolor real y en algún momento él explota por dentro. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estabas, Dios? Y aquí es donde muchos creen que una persona de fe no habla de esta manera, pero eso es mentira. Es tan terrible su situación que él llega a maldecir el día en que nació. Job capítulo 3, el verso 1. La siguiente persona era inocente de todo, justo, santo, uno que sanó, que levantó, que abrazó al roto, que nunca jugó sucio, que nunca se aprovechó y aún así terminó destrozado. Y en el momento más oscuro no dio una frase bonita, no dijo todo pasa por algo, no dijo Dios sabe lo que hace. No, en Mateo 27:46 y Marcos 15:34 encontramos estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ves lo que está pasando? Tus preguntas no son nuevas, tu dolor no es raro y la Biblia no es un libro para gente que nunca se quiebra. Es un libro para gente que se quiebra y aún así no se rinde.
Yo sé lo que te dicen a veces cuando enfrentas situaciones difíciles o terribles. Palabras como todo pasa por algo. Dios necesitaba un ángel. Tal vez es por tu falta de fe. Esas son las frases que muchos usan y que a veces tú y yo también las usamos. Así que hoy no vengo a darte una explicación bonita, vengo a darte algo mejor, una forma de mantenerte en pie cuando no hay respuesta. La Biblia no trata el mal como si fuera ilusión, no lo minimiza, no lo llama energía, no te dice que es solo una lección, lo llama enemigo, algo que no debería existir, algo que rompe cuerpos, familias, mentes, niños, historias. Y aquí está lo importante. Dios no aparece en la Biblia como el autor del mal, sino como el que lo enfrenta. Primera de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. En Juan 10:10 dice que el ladrón viene para destruir, pero Cristo viene para que tengamos vida. En Apocalipsis 21:4 nos dice que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Si tú odias el mal, no estás peleando contra Dios. Estás sintiendo lo mismo que el corazón de Dios siente frente al mal. Aquí viene ahora la parte difícil. Muchas veces Dios no te da una explicación porque el problema no es una ecuación simple. Hay sufrimientos que no tienen una respuesta cerrada que te deje satisfecho porque no solo está en juego tu historia, está en juego un mundo roto y fuerzas que tú y yo no controlamos. Pero la Biblia hace algo sorprendente. No siempre te da información, sino que te da compañía. Y esa diferencia es gigante. Dios rara vez responde el por qué con un discurso. Lo que hace es otra cosa. Se acerca, se mete en el dolor contigo, llora, suda, sangra. Y cuando no puedes entender lo que Dios está haciendo, la Biblia te invita a mirar quién es Dios. El Salmo 34:18 dice que Él está cercano a los quebrantados. En Juan 11:35 dice que Jesús lloró. En Isaías 53 del 3 al 4 dice que es llamado varón de dolores, que Él llevó nuestras enfermedades. En Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse. A veces Dios no responde porque quiere que tu fe descanse en su carácter, no en tu control. No para manipularte, sino para sostenerte cuando todo se te va. Entonces, ¿qué haces mañana cuando te despiertas y todavía duele? Pues te doy 4 consejos simples pero profundos. Número 1. Dile la verdad a Dios sin maquillaje. No le recites a Dios lo que suena bonito. Dile lo que es, como en los Salmos, como Job, como Jesús. El Salmo 62:8 dice, derramen delante de Él su corazón. Sé práctico con Dios, sin filtros, sin editar. Dios, estoy enojado, estoy confundido, me siento solo, hoy no puedo. Si estás aquí, sosténme. Derrama así tu corazón. Número 2. No conviertas el silencio de Dios en abandono. Silencio no es ausencia. A veces es un tipo de presencia que todavía no sabes interpretar. Isaías 41:10 dice, no temas, yo te fortaleceré. Cuando no sientas nada, no tomes decisiones eternas con emociones temporales. Número 3. Cambia la pregunta. En vez de solo hacer la pregunta ¿por qué?, haz esta: ¿qué hago contigo aquí? Porque el por qué te encierra, pero el ¿qué hago ahora? Te abre una puerta. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valles de sombra, tú estarás conmigo. Hoy, una conversación, un acto pequeño, un paso, no una solución completa. Número 4. Apóyate en gente, no en frases. La Biblia no te manda a ser fuerte solo, te manda a ser acompañado. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros. Di esto a alguien de confianza, maduro. Hoy no necesito consejos, necesito presencia. Y eso cambia todo. Si hoy no tienes respuestas, no estás perdido. Estás en una parte humana de la fe que casi nadie muestra. Y tal vez este es el mensaje más importante. Dios no te pide que entiendas todo para seguir caminando. Te pide que no camines solo. Y ahora viene algo que cambia la forma de ver la injusticia. Hay una diferencia entre un Dios que explica y un Dios que redime. La explicación no siempre llega, pero la redención sí. Déjame decirte algo con respeto, pero con verdad. Hay dolores que no se arreglan.
Hay pérdidas que no se compensan. Hay diagnósticos que cambian el resto de tu historia. Y hay sillas vacías que no vuelven a llenarse igual. Y si alguien te promete que todo va a salir perfecto aquí, no te está dando fe, te está vendiendo anestesia. La esperanza bíblica no niega el presente, lo mira de frente, pero se rehúsa a creer que lo que ves hoy es lo último que existe. Porque la Biblia no dice que Dios solo ayuda, dice que Dios vence. Romanos 8:18 dice que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables. Apocalipsis 21:4 dice que no habrá más muerte ni dolor. Esto no significa que hoy no duela, significa que tu dolor no tiene autoridad para escribir el final de tu historia. Cuando la Biblia dice que Dios redime, no está diciendo que Dios te va a devolver la vida exacta que perdiste. Está diciendo algo más fuerte, que el mal no va a tener la última palabra, que lo que hoy parece injusto y sin sentido va a ser juzgado y va a ser reparado de una manera que hoy todavía no puedes imaginar. Primera de Corintios 15:26 nos recuerda, el último enemigo es la muerte. Primera de Corintios 15 del 54 al 55 será, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Daniel 2:2 nos dice que habrá una resurrección eterna, una esperanza futura. Si existe resurrección, entonces la muerte no es un cierre, es una pausa. Y esa idea es tan grande que cambia cómo respiras hoy. ¿Te acuerdas de la injusticia? El que te hizo daño y prosperó, el inocente que sufrió, el diagnóstico que no perdona. La esperanza bíblica no dice relájate, no importa. Dice todo lo contrario, importa tanto que Dios no lo va a ignorar. Romanos 12:9 nos dice que habrá una justicia final sin venganza personal. Tu hambre de justicia no es un defecto, es una pista de que fuiste creado para un mundo correcto y este mundo no lo es. Así que, si hoy estás en el capítulo donde no hay respuesta, no te voy a pedir que finjas. Llora lo que tengas que llorar, pregunta lo que tengas que preguntar, busca ayuda si estás al límite, pero no firmes una conclusión eterna en un día oscuro, porque Dios no solo acompaña tu dolor, Dios promete terminarlo. Él dijo en Apocalipsis 21:5 que Él hará nuevas todas las cosas y ha prometido que vendrá otra vez. La explicación puede tardar, pero la redención viene.